Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla Marixa Lazo, directora de Investigación y Publicaciones del Ministerio de Cultura de Panamá. El día de hoy el tema de nuestro conversatorio es la importancia de la historia afro-latinoamericana en la currícula, las experiencias de Panamá, Costa Rica y Colombia. Vamos a estar comparando las experiencias de estos países vecinos con especialistas en el tema de Panamá, Colombia y Costa Rica. Entonces voy a empezar presentando a los especialistas, a nuestros invitados hoy, y después vamos a pasar a tener unas rondas de preguntas a los ponentes, y al final, en los últimos 15 minutos, vamos a estar contestando las preguntas del público, así que pueden ir haciéndolas en el chat del Facebook Live del Ministerio de Cultura, y ahí las vamos a ir tomando para contestarlas al final. Entonces, uno de nuestros invitados es el doctor Francisco Flores, que es historiador de la Universidad de Cartagena y doctor de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. En el 2015, junto al investigador Alberto Abellos, editó la colección de ensayos Los Desterrados del Paraíso, Raza, Pobreza y Cultura en Cartagena de Indias. Y está trabajando en un libro que está por salir, sobre la vanguardia intelectual y política negra que se formó en Colombia en el tránsito del siglo XIX al XX. Y actualmente es profesor del programa de Historia de la Universidad de Cartagena y dirige el Departamento de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Bienvenido, doctor Flores. La doctora Rina Cáceres es historiadora con especialidad en estudios africanos por el Colegio de México. Es docente de la Escuela de Historia y coordinadora de las cátedras de estudios de África y el Caribe en la Universidad de Costa Rica. Y miembro del Comité Científico Internacional de la Ruta del Esclavo de la UNESCO y de la Comisión de Estudios Afrodescendientes del Ministerio de Educación de Costa Rica. Entre sus últimas publicaciones colectivas están Del olvido a la memoria, Historia de la población afrodescendiente en Centroamérica durante el periodo colonial. Y también de la serie documental Construyendo nuestra nación, el aporte de las migraciones afrocaribeñas en Costa Rica. El profesor Alberto Barrow es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Ha sido animador de múltiples propuestas sociopolíticas y culturales a favor de los derechos de la población afrodescendiente de Panamá y de la diáspora. Ha fungido como secretario ejecutivo de varias estructuras no gubernamentales y ejercido como consultor para programas regionales en el campo de los derechos humanos. Se ha desempeñado como funcionario en varios organismos internacionales y ejercido como docente en universidades públicas y particulares de Panamá. Actualmente es el coordinador de gestión del conocimiento en el decanato de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, y miembro fundador del Foro Afropanameño y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, y también fundador y director del Observatorio Panamá Afro. Y nuestra última ponente es la doctora Nadia León, quien es asesora del Despacho Superior en el Ministerio de Educación de Panamá. Es cofundadora de Praxis Educacional, de los consultores de Praxis Educacional y de un centro de investigación educativa de Indicasat. Es especialista en temas de educación, cultura, género, diversidad. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Es investigadora asociada de la Universidad Santa María la Antigua y de la Universidad del Istmo. También fungió en el pasado como directora del programa de Educación Internacional e Intercultural de la prestigiosa Universidad de Stanford y también de Western Kentucky University. Su enfoque ha sido en el aprendizaje por experiencias, la enseñanza de artes y ciencias, el patrimonio cultural y material, y la educación y la competencia intercultural. Sus logros han sido ampliamente reconocidos a través de honores como fellowships en el Smithsonian Latino Center y Imagining America. Bueno, bienvenidos todos, es un placer tenerlos aquí en este panel tan importante, en un momento tan importante como este. Y quisiera empezar con una pregunta para la doctora de León. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es la importancia de tener un currículum inclusivo para los estudiantes?
Hola Marisa, un gusto estar aquí. Gracias por coordinar esto. Yo creo que esta es la pregunta del corazón de todo, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Para qué es esto necesario? Y quisiera empezar por respondértela al nivel individual, como nivel psicológico, digamos, de cada estudiante. Y ahí pasa principalmente por el tema de la identidad. Yo cuando he dado clases que tienen que ver con diversidad cultural, con historia cultural de Estados Unidos y en Panamá, y también muchos otros de mis colegas lo han documentado, solemos empezar preguntándole a los estudiantes que dan con 10 respuestas cortas a la pregunta ¿quién soy? Y lo que notamos casi siempre es que los estudiantes del grupo mayoritario, blancos en general, en mi experiencia en Estados Unidos, jamás mencionan su raza o su identidad étnica como parte de cómo se identifican. Pero las minorías, los latinos, los indígenas, los afros, sí, sí lo hacen, ¿no? Y entonces desde ahí ya empezamos a ver una diferencia importante del rol que tiene la identidad para todos, pero sobre todo para aquellos que son parte de una cultura que es minoría dentro de una sociedad. Entonces sabemos que tu identidad étnica y tu raza tienen un impacto en cómo te identificas, ya sea que seas consciente de cómo te perciben otros o de que eso está afectando la manera en que te percibes y las cosas que haces o no. De todas maneras, en las investigaciones se ha demostrado que hay un impacto. Y también sabemos con claridad que todas las experiencias, las situaciones, los eventos relevantes que formar parte del crecimiento de una persona, sobre todo cuando son jóvenes, también tienen un impacto directo en nuestra formación de la identidad. Entonces, lo que vemos o no vemos en la escuela y cómo lo vemos está en el corazón al final de cómo nos identificamos. Y cómo nos identificamos también psicológicamente luego tiene un impacto directo en las acciones que tomamos. Y en cuanto a raza y identidad, es la fuente de una de dos opciones, por lo general. O de orgullo, de sensación de pertenecer a un grupo, de significado en la vida, de motivación, o por el otro lado, de dudas, de vergüenza, eh, y estas dos líneas psicológicas asociadas a la identidad que uno tiene y cómo lo percibe la sociedad, también llevan a dos campos diferentes, ¿no? Por un lado, los jóvenes que tienen una identidad relacionada a su raza o étnica que está asociada a conceptos negativos, que terminan teniendo lo que llamamos internalizado el racismo y prejuicios que aplican a lo que esperan de sí mismos o no esperan de sí mismos. A veces también el separarse de esa identidad, y eso puede pasar incluso en un grupo completo, y también puede afectar los logros académicos, literalmente, los puntajes en la escuela, las notas en la escuela, después en la universidad, etcétera. Sobre todo cuando hay un grupo que está asociado a algunos prejuicios, los jóvenes tienen miedo de terminar demostrando como que los prejuicios que en las escuelas, los niños en general en el sistema educativo, los niños que pertenecen a un grupo minoritario, en donde sea, en el mundo y el grupo que sea, tienden a sentir que ellos no pertenecen ahí. Ese no es un lugar donde son bienvenidos. A menos que los docentes, la escuela, el currículum, hagan un esfuerzo específico para hacerlos sentir bienvenidos. Eso es lo que llamamos acciones afirmativas, ¿no? No es solamente no hacer nada y no ser racista, sino que hay que hacer una acción especial adicional en el currículum y en lo que sucede en las clases para que los estudiantes realmente se sientan bienvenidos. Si no, por default, van a sentirse como que no pertenecen, porque no se reflejan en lo que ven en el aula. Okay, muchas gracias. Paso al profesor Barrow, y además que es importante recordar que en un país como Panamá no estamos hablando de minorías. Yo creo que eso es fundamental. En América Latina, en muchos países como Panamá, Colombia, Brasil, no estamos hablando de minorías. Estamos hablando de mayorías que a veces se reconocen como tal o no, ¿no? Entonces, la pregunta, y ese es otro debate, ¿no? Ese autorreconocimiento, ¿no? Que está muy ligado a estas historias que se cuentan en las escuelas. Entonces, profesor Barrow, ¿por qué en un país como Panamá es fundamental que todos los estudiantes aprendan
la historia de los afrodescendientes en Panamá y toda esa Bueno, compleja y rica historia. Marisa, tú has comenzado en tu pregunta o a la antesala de tu pregunta a dar parte de la respuesta efectivamente. Panamá es un país multiétnico y pluricultural que se sintetiza en aquella frase a veces manida, pero en fin, pareciera descriptiva: Panamá, crisol de razas. En consecuencia, hay una fortísima, una muy fuerte presencia, como tú bien lo señalas, presencia africana en nuestro país. África está presente no solo en Panamá, África está presente en todas las Américas. No se puede pensar a las Américas sin pensar en sus poblaciones afrodescendientes. No obstante eso, esa presencia en la región, en esta parte del mundo, muy fuerte y amplia presencia, muchas veces es invisibilizada, negada en la historia. El ser africano ha venido reclamando cada vez con mayor insistencia su presencia, su protagonismo como constructor de esta parte del mundo. La inclusión de la historia afro en la currícula es una deuda pendiente y demasiado pendiente. Los legados y la cultura forman parte de la construcción de una nación. En consecuencia, ese legado y la rica cultura de los afrodescendientes forman parte de la construcción de la sociedad panameña. La currícula, en consecuencia, Marisa, debe reflejar esa multiculturalidad, ese pluriculturalismo del cual hablamos cada vez que repetimos la frase Panamá, crisol de raza. A esta altura sabemos que los negros bailan muy bonito, cocinan rico, son pintorescos, pero eso no es la negritud, eso es parte de la negritud. Los negros han sido y siguen siendo artífices de la historia. En consecuencia, la historia es importante. Los negros aspiran a una ciudadanía plena, Marisa, y ese es un tema que podemos ver más adelante. Ese crisol de razas debe ser sin invisibilidades de ninguno de los grupos humanos. Y esa ciudadanía plena que reclama la población afrodescendiente del país, estamos hablando de Panamá, ser histórico. El crisol de raza, la historia y los aportes de los afrodescendientes, Marisa, no están en los textos y no están en las aulas de clase. Es ir mucho más allá, lo que estamos abordando en la mañana de hoy, ir mucho más allá de vestirse de etnia negra durante un mes. Muchísimas gracias, y de ahí yo creo que eso nos lleva perfectamente a las preguntas para los historiadores, el doctor Francisco Flores y la doctora Rina Cáceres, porque a veces no tenemos claro la relación entre historia y ciudadanía, ¿no? Esa relación compleja, si tú no te ves en el pasado de tu país, es como si te dijeran que no perteneces a ese país, ¿no?
y que además, si te ves reflejado de una manera simplista, como nos acaba de decir el doctor Barrow, no solamente aportaste con la cocina y el baile, cuando en realidad tú aportaste desde el punto de vista literario, intelectual, político, científico, se te quita esa complejidad de tu aporte y de tu ser y de tu participación como ciudadano. Entonces, hablemos un poco de las experiencias y lo que piensan ustedes como historiadores. ¿Por qué es importante, ustedes creen, en sus respectivos países la inclusión de la historia afro-latinoamericana o afro-costarricense o afro-colombiana en sus países? Empecemos con la doctora Cáceres. En esos momentos, la respuesta a esa pregunta nos lleva a una revisión de cómo es que nosotros hemos construido en términos de explicación nuestro pasado. Porque a veces se ve la inclusión del tema afrodescendiente como un tema coyuntural de un momento, como uno de ustedes hacía referencia a la lectura de que se es una minoría, cuando se es una mayoría, es darle justicia a la mayoría de la población. Recordemos algunos hechos. En Centroamérica, no conozco las cifras de Colombia, pero en Centroamérica, la presencia de población de origen africano durante el periodo colonial fue mayoritaria. El poblamiento europeo se dio en el siglo XIX. Estamos hablando de lugares y comunidades donde hay 50-60% de población de origen africano. Entonces, la historia que nosotros contamos hoy en día es una historia parcial. Entonces, en aras de poder identificar cuál es nuestra riqueza como nación, es fundamental revisar ese pasado que estamos enseñando. Ese pasado está lleno de una serie de verdades ad medias, de particularidades, de prejuicios, pero sobre todo de invisibilidad. Entonces me parece que es fundamental en esos momentos recuperar ese pasado, y en ese momento Costa Rica se encuentra en un cambio de paradigmas, justamente, donde tenemos una constitución que garantiza la interculturalidad y el reconocimiento a la diversidad de nuestra sociedad, sino que eso implica también una revisión de cómo estamos enseñando. Y eso es lo que nos encontramos haciendo actualmente en Costa Rica. Muchas gracias. Doctor Flores. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Y es un placer estar acá compartiendo con el profesor Barrow, la doctora Rina y con Nadia. Yo creo que parte de la importancia de por qué enseñar e incluir en la currícula el tema de lo afro tiene que ver con la forma en que se ha enseñado la presencia de lo afro en nuestro territorio. Durante buena parte de nuestra vida republicana, lo que nos han enseñado es, uno, el papel que como esclavizados jugaron los sectores negros. Y luego, cuando avanzamos hacia todo el tema de la República, lo que tenemos son unas caracterizaciones que de forma despectiva ubican a lo negro en un lugar específico, con unas funciones específicas y con aspectos que no lo relacionan con aportes significativos a la nación. De tal manera que la forma de poder cimentar una identidad y una visión heterogénea, pluralista de la nación, pasa por reconocer que los sectores negros fueron más que sectores esclavizados y que contribuyeron en distintas esferas de la vida política, de la vida social, a no solo defender sus derechos, sino a construir una visión mucho más amplia de lo que eran nociones como la igualdad, nociones como la libertad, es decir, los componentes mismos de la ciudadanía. Solo por ponerles un ejemplo. En Colombia nosotros crecimos creyendo que la principal, la novela fundacional de Colombia había sido La María, escrita por Jorge Isaac. Sin embargo, revisando la historia, encontramos que la principal novela, la novela fundacional, es Ingermina o La hija de Calamar, que es escrita por un personaje de origen afrodescendiente que se llama Juan José Nieto. Entonces yo creo que hay que tratar de buscar la forma, no solo de mostrar de qué manera nos han descrito, de qué manera se ha descrito a la presencia negra y musulmana de nuestros territorios, sino también de mirar la forma en que esos sectores, en sus propios términos, fueron capaces en su momento de repensar parte de la manera en cómo estaban siendo descritos y así ya tener la claridad suficiente para romper con varios de los estigmas y varios de los prejuicios que siguen pesando y que le siguen arrebatando la autoestima a nuestros niños y a las generaciones que se están forjando.
Muchísimas gracias. Y una nota para los panameños y todos que nos están escuchando, es que Juan José Nieto además escribió otra novela estando en el castillo de Chagres como prisionero libre del Partido Liberal, además de ser uno de los novelistas y uno de los políticos más importantes del siglo XIX colombiano, ¿no? Pero también estuvo por acá y era parte de esa riqueza intelectual de ese momento. Yo quisiera que pensé, tal vez me perdonen, pero a veces creo que los ejemplos personales también ayudan a entender, a explicar. Y hablemos de cómo se enseñaba historia cuando nosotros fuimos estudiantes. Y aquí hay varias generaciones, así que vamos a tener una rica, y varios países, así que podemos comparar que si aprendieron algo de historia afrodescendiente o cómo aprendieron sobre la identidad de su país y si podemos saltar a la siguiente pregunta, ¿cómo se está enseñando ahora? Si ha cambiado en algo de cuando ustedes eran estudiantes o no, y cómo se debería enseñar, ¿no? O sea, ¿cómo les gustaría a ustedes? Y yo sé que es una pregunta un poco larga, pero creo que es importante hacer esa visión. Definitivamente, y empiezo en mi caso, yo no aprendí nada de ese tema en la escuela, ni primaria ni secundaria, y yo así botando cédula, como dicen en Panamá, estaba en los años 80 en la secundaria, entonces nada, ¿no? A mí todavía me enseñaron que los españoles nos dieron la raza, la cultura y la religión, o sea, esa era la fundación de la nación en mi currícula, cuando yo era estudiante, y obviamente eso obvia casi toda la nación. Entonces, no sé si estamos iguales, si hemos mejorado, entonces esa es la pregunta para los especialistas, para ustedes que trabajan en esos temas más de cerca. Empecemos, profesor Barrow. Bueno, Marisa, cuando yo fui a la escuela y al colegio, que eso es hace mucho rato, Marisa, mucho rato, votando cédula, hace muchísimo tiempo, se me enseñaba y se nos enseñaba a todos por aquellos años, los negros son esclavos, punto. Los negros son esclavos. Esa es la significación que se le daba a los traídos, los arrancados del continente africano a esta parte del mundo, a las Américas. Y su rol es de ser esclavos. Punto. Y eso se remarcó muchísimo. Nosotros sabíamos más sobre Cristóbal Colón y los reyes católicos españoles que del cimarronaje. Y cuando hablo del cimarronaje no es, bueno, la definición clásica, la huida de las plantaciones y la formación de palenques, sino todo lo que ello implicó y significó para entonces y para la posterior construcción de nuestras sociedades en las Américas. Recientemente acá en Panamá hemos tenido la posibilidad de acceder a un film de un gran amigo, Toshi Sakai, Cimarrones. El Ministerio de Cultura lo ha estado moviendo mucho por la televisión nacional con una amplísima riqueza. En síntesis, se nos enseñó, por lo que yo aprendí eso hace esas muchas décadas, muchas lunas, votando cédula, Marisa, es que nuestros ancestros no eran personas, no eran seres humanos, eran esclavos. Entonces vamos a hacer la ronda de preguntas sobre cómo lo aprendieron ustedes y después a cómo está ahora y cómo debería enseñarse. Rina, ya estoy hablando con nombre de pila, ya me puse informal. Interesante porque es una división etaria, es una escogencia etaria. Gracias, Marisa.
Igualmente, yo estudié hace muchos años, pero yo me acuerdo que yo tuve 2 currícula y creo que mucha gente la tuvo. Por un lado, la de la escuela, donde no había ninguna referencia, donde lo que había era un silencio. Y el silencio es enseñanza, porque es la no existencia. No existe el Caribe, no existe la diversidad, la misma narrativa de heroicidad del pasado. Pero hubo otra currícula más sutil, más cotidiana, que penetró por la televisión y que fueron las fábulas de Bugs Bunny, no sé si se acuerdan. En estas fábulas hay toda una narrativa del blackface, hay una caricatura de la persona afrodescendiente y tiene que ver con la influencia que nos llegó desde el norte, producto de una serie de situaciones particulares que estaban sucediendo en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos estas series de fábulas fueron prohibidas, pero hasta no hace mucho uno las podía ver en televisoras en Costa Rica. Entonces, no es solo la currícula del silencio, sino que esos vacíos de explicación fueron llenados con informaciones que fueron llegando de otros lados, y la televisión fue una de ellas. También, ante la ausencia de información, esos vacíos fueron llenados con los estereotipos que circulaban y se fueron posesionando en el imaginario. Entonces, yo creo que tenemos 2 currículas, la que aparece en los textos académicos de escuela o colegio, y esa otra currícula que es la que está en la calle. Luego se pasa cuando hay visibilidad, pero no quiero avanzar mucho en eso. Cuando se visibiliza, coincidimos con que la categoría fundamental es esclavo, no esclavizado, no la condición jurídica de la esclavización. Del silencio se pasa a esa categoría, pero tenemos esa currícula no oficial caminando al lado en torno a lo que está ocurriendo en el norte. Entonces yo creo que es importante observar esos 2 escenarios. Y muchos de los docentes que están en colegios pasaron por esa experiencia. Son épocas de finales de la Guerra Fría, donde se coló una lógica de pensamiento que es importante también colocarla en el escenario de la formación de nosotros como adultos. Sí, y yo quisiera meter un poquito la cuchara, no puedo evitarlo porque yo también soy historiadora, también una cosa que tal vez hay que explicar para los no especialistas, con un ejemplo muy concreto, ¿por qué el énfasis en la palabra esclavizado y no esclavo? ¿Qué significa eso? No es una necesidad de cambiar palabritas. ¿Qué significa? Vamos a dar ejemplos muy concretos. Sabemos que para finales del siglo XVIII, la mayoría de la población afrodescendiente en Latinoamérica era libre, ¿ok? Pero cuando pensamos esclavos, es una palabra que te lleva a una idea pasiva, ¿no? O más pasiva. Y se decía que todos los que se volvían libres eran porque los amos tenían un arranque de bondad en el corazón o se sentían mal y los liberaban. Lo que hemos aprendido con las investigaciones es que la mayoría de esos hombres y mujeres libres consiguieron esa libertad utilizando todos sus recursos y el sistema legal y sus actividades para conseguirla. ¿Y por qué es importante aprender eso, que fue la verdad, y no lo otro que te dieron la libertad? Es porque te enseñan que tú eres capaz de hacer cosas. Mientras si te enseñan en la currícula que todos los que son capaces de hacer cosas son los aventureros españoles, entonces estamos mal. No nos estamos enseñando cosas sobre nuestra propia sociedad, y entonces me pasa el libro en mi papel de moderadora. Un segundo, perdonen, pero Francisco, la misma pregunta para ti, o sea, ¿cómo aprendiste? ¿Qué aprendiste en la escuela y también en la otra currícula no oficial? ¿Qué impacto tuvo en ti? No, un poco para remarcar, Marisa, lo que tú señalas y es importante hacerlo de esa suerte de violencia epistémica que a veces también los investigadores utilizamos y en la cual incurrimos cuando reificamos y utilizamos categorías que lo que hacen es oscurecer en vez de iluminar algunos de los procesos que estamos analizando en función de la presencia negra y mulata en las Américas. Pero con respecto ya de manera más específica a la pregunta que formulas, aparte de lo que ya ha mencionado la doctora Rina y Alberto, creo que también era la forma como se organizaba el currículo.
cuando yo estudié mi bachillerato entre los años 91 y 97, solo llegábamos a historia de Colombia cuando estábamos en 9º grado. Lo otro era partir de una visión eurocéntrica, es decir, invasiones bárbaras, todo el proceso luego de conquista, colonización. Entonces había una preponderancia del mundo europeo y poca visión sobre nuestros mismos procesos. Entonces el mundo experiencial nuestro, lo que correspondía a la historia de Colombia, no era una parte central del currículo. Y eso es significativo porque si la historia de Colombia no ocupaba un lugar central, mucho menos lo tenía en ese momento el papel de sectores negros y mulatos. A pesar que en Colombia, para esa época, ya se había expedido la Constitución de 1991, se habló de una Ley General de la Educación en el 94 y empezaban a darse unos primeros pasos para incorporar el tema afro en la currícula. Ahora, yo tengo una particularidad y es que vengo de una zona rural y entonces, digamos, siempre hay un acceso diferencial a cierto tipo de conocimientos, a la circulación de libros que le permitan, y aquí la variable regional juega un papel fundamental, ese acceso diferencial a cierto tipo de conocimientos que podían estar circulando en ciertos ámbitos urbanos, pero que en las zonas rurales de Colombia aún no tenían tanta presencia. De tal manera que el conocimiento que tenía de la historia afro y de la presencia afro es algo que logro, digamos, obtener cuando llego a la Universidad de Cartagena en 1999. Durante el bachillerato no fue una preocupación, no era un tema central, ni hizo parte de las reflexiones que hacíamos en la secundaria. Muchas gracias. Y la misma pregunta para ti, Nadia. Bueno, yo hago eco a todo lo que escucho y obviamente es un tema de que la historia la escriben los vencedores, que son historiadores lo sabrán mejor que uno, pero aprovecho para aclarar también que esa es la dinámica a la que nos referimos aquellos que digamos las dinámicas de equidad en la sociedad, ya sea por etnia o raza o género o lo que sea. Cuando hablamos de minorías no hablamos de un término matemático, hablamos de una inequidad de poder dentro de una sociedad. Las mujeres, por ejemplo, somos la mitad de la población, sin embargo, históricamente y en el presente, en las dinámicas de la sociedad, tenemos menos poder que los hombres. Entonces, esa falta de tener menos poder, lo que hace a un grupo que llamamos en mi campo una minoría o un grupo que no tiene esos privilegios. Y también me dejó pensando cómo se relaciona al final los conceptos y la identidad, y no porque en Panamá, a pesar de que virtualmente casi todos tenemos un mestizaje que implica una herencia afrodescendiente de una manera u otra, cuando vemos lo que pasa con el censo y toda la dificultad que eso tiene, pero cuando les preguntamos a las personas, siguen siendo una minoría, muy minoría, los que se identifican como afrodescendientes, aunque eso no sea históricamente ni demográficamente la realidad. Y eso está atado a una historia que tiene que ver con la educación, porque esas dinámicas no están separadas de la educación, ¿no? Tú me preguntas de cómo era cuando yo fui a la escuela, que quizás no fue hace tanto, pero yo quisiera ver un poco cómo fue incluso antes, cómo llegamos ahí. En el libro La modernidad, Patricia Pizzurno cita el programa de enseñanzas de las escuelas urbanas que se escribió en 1915 y decía, pero literalmente, esta es una cita de ella, de este texto: nuestra cultura radica en todas sus fibras, en la europea, y ha recibido y sigue recibiendo impulsos poderosos de las naciones europeas. Entonces, los primeros inicios de un currículum nacional está muy arraigado la perspectiva de que lo hispano y la herencia hispana es lo importante. Y hoy el currículum que tenemos una herencia, ¿no? Se ve como desligado sobre, y está ausente, se menciona la esclavitud, pero ausente cuándo terminó la esclavitud o cómo, y ausente casi el tema de la herencia afroantillana, incluso cuando están hablando del ferrocarril y del canal, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto para todos muy profundo, porque al final
Giroux, por ejemplo, que habla de la pedagogía crítica, nos pregunta, ¿será que es cierto esto de que hablamos de que hoy en día a los jóvenes no les interesa la historia? ¿O es que realmente hay un esfuerzo más o menos consciente de supresión de la historia y de algunas partes de la historia? Que la enseñamos como ustedes la vivieron y como yo la viví también, así que no ha cambiado nada, tratando de ser objetivos, o realmente es de una manera objetivista que piensa que no está teniendo sesgos y está presentando las cosas así como con hechos, pero no existe la educación objetiva ni la educación no política. Como decía Rina, ¿no? Lo que no está dice mucho, igual que lo que no está, y como nos señalaba Gramsci, el que no hace un esfuerzo por salirse de esa hegemonía cultural, incluyendo lo que él llama la pedagogía pública, que es lo que sale en la televisión y en la música, en la radio, y todas estas maneras que la cultura tiene de enseñar. El resto, si no estás a favor, ¿no? Ahí no hay puntos medios. Y los estudios de los libros, me encantaría hacerlo con los de Panamá ahora. Pero en muchos países se han hecho y muestran lo que tú decías, Marisa, ¿no? Los libros de historia presentan la historia de una manera que minimiza los conflictos, la injusticia, la violencia, presenta a los personajes como si todo fue, como tú dices, Marisa, el buen corazón de alguien que decidió que sus esclavos ya no fueran esclavos, o porque las personas racionalmente se sentaron y conversaron y llegaron a un acuerdo. Minimiza completamente el conflicto, la lucha, la protesta. No existe en los libros de historia. Sigue sin existir. Sí, y yo quisiera también añadir que incluso cuando se presenta de una manera que simplifica ciertos actores históricos, ¿no? Por ejemplo, no es solamente que hubo conflicto en la abolición, sino que incluso cuando no hubo conflicto, porque muchas de esas compras fueron legales, dentro de un sistema legal, fue a través del esfuerzo y del trabajo y la agencia, por así decirlo, de esta población esclavizada, no por la buena voluntad. O sea que incluso cuando no fue a través de luchas, rebeliones, es donde se pone la agencia, donde se pone la actividad, la iniciativa, para usar una palabra menos teórica, ¿no? La iniciativa de las personas. Y entonces, ¿qué le enseñamos a los niños? Es quién tiene iniciativa y quién no tiene, ¿no? A través de la historia. Yo creo que eso es importante. Entonces, si allí estamos, si no hemos avanzado tanto desde ese libro, desde principios del siglo XX, en cómo enseñamos en las escuelas, y ahora hay una voluntad de cambiar eso en todos estos países, pero ¿qué hemos hecho desde la voluntad a la realidad? Y quisiera empezar preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Y empecemos con tu experiencia, que tú has tenido mucha experiencia en eso, Rina, en Costa Rica. Nosotros arrancamos con una evaluación de textos de primaria y secundaria y encontramos una serie no solo de vacíos, sino de argumentos, si se quiere, bastante tendenciosos. Y decidimos entonces elaborar una propuesta que vino como resultado de una demanda de líderes de la sociedad civil a nivel centroamericano. No olvido, fue en una reunión en las oficinas de UNESCO hace exactamente 15 años. Nos tomó 15 años. Hace 15 años en esa reunión nos discutíamos sobre el papel de los silencios. Los silencios tienen una gran fuerza porque llevamos a los muchachos a que aprendan durante primaria y secundaria la no existencia. Eso tiene implicaciones profundas, no solo en el silenciado, sino en el que se ve expuesto y entonces desde una posición de autoridad yo sí aparezco en el texto. Entonces eso por un lado. Segundo, reunimos a 20 especialistas que tuvimos la buena fortuna de contar con su apoyo y creamos la colección del olvido a la memoria, que tal vez algunos de ustedes conocen, donde hicimos una síntesis de los aportes de la población afro-centroamericana, con algunas variaciones importantes. La historia de los afrodescendientes no empieza cuando fueron bajados de los barcos. La historia empieza en África, y la historia empieza en España, y la historia empieza en América. Son tres historias que se conjugan y se encuentran. El segundo elemento, que es donde hablamos de rupturas y de cambios importantes. La palabra
esclavizado pretende resumir todas las experiencias de los descendientes de africanos. Y eso es falso. Hubo africanos y afrodescendientes en España, en Portugal. Hubo gente que venía e iba y venía de África. Entonces hay una paleta de oportunidades sociales y la condición de esclavitud, que fue dramáticamente violenta, de las más violentas de la historia, debe denunciarse, pero también exponer las otras paletas de la vida de las personas. Entonces hicimos un gran esfuerzo de demostración demográfica de cómo estaban las sociedades centroamericanas, de cuáles son casi que las sociedades fundadoras. Obviamente, las comunidades indígenas y luego el aporte afrodescendiente. Durante el periodo colonial, porque ese es el periodo olvidado, ahí donde tenemos un gran bache. Y luego, para el siglo XX y XXI, lo que hicimos fue, por esta invisibilización tan absoluta, crear una serie documental donde pudiéramos oír las voces. Habíamos tenido una discusión muy grande en Costa Rica, cada 2 años aparece, en torno a un texto de cuentos que es muy vendido y muy querido por muchas personas, donde se reflejaba una idea del afrodescendiente construida en aquella imagen estereotipada que ponía el énfasis en los rasgos físicos. Y esta serie documental es hoy en día material prácticamente obligatorio en todo el Ministerio de Educación. Entonces hemos partido primero de un trabajo muy serio de investigación histórica, que si pongo a los 20 investigadores, tenemos más de 100 años cada uno en su pequeña parcela, los pusimos juntos, los dialogamos de nueva cuenta con líderes de la sociedad civil, volvimos a ajustar, sacamos la serie y luego en alianza estrecha con el Ministerio de Educación empezó el largo caminar, porque no es sencillo cambiar currículos. Al mismo tiempo tenemos una alianza interinstitucional que es muy importante, somos 5 instituciones que estamos en un proyecto para detectar y resolver casos de discriminación racial en el aula. Entonces es una experiencia interesantísima, tenemos 4 años, prácticamente hemos mapeado el país. Entonces ha sido una conexión que involucra investigación dura, instituciones, voluntad política, porque sin voluntad política no lo hubiéramos logrado, pero nos está llevando 15 años el poder llegar a una transformación. Hubo cambio en el currículo, cambios curriculares no únicamente por el tema afrodescendiente, sino en general, y entonces lo que notamos fue que el currículo así como está, y de hecho lo hicimos para todo Centroamérica, ofrecía 4 ventanas de oportunidad, donde podíamos colocar la presencia afrodescendiente y contar la verdad de lo que ocurrió. En esa etapa nos encontramos, pudimos colaborar con la UNESCO cuando hubo la reunión de ministros de educación hace cosa de 3 o 4 años, donde se firma una resolución donde se invita a los ministerios a incorporar el tema afrodescendiente. Pero entonces ha sido un largo camino, no solo de concentrar la información, sino un cambio de paradigmas en la concepción de cómo abordamos y de una manera global para puntualizarlo en la población afrodescendiente. Podría seguir hablando, pero creo que ya... Sí, no, es fantástica esa experiencia. Yo creo que aquí en Panamá escuchar a los países vecinos también enriquece nuestro propio debate, ¿no? Francisco, ¿dónde estamos en Colombia? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué les falta? ¿Dónde quieren estar? Perfecto. En Colombia, digamos, luego de esa descripción que te hacía yo de la manera que se enseñaba la historia oficial con una mirada muy eurocéntrica y exaltando a algunos héroes, digamos, Simón Bolívar, Santander, algunos de los padres fundacionales, se hizo una transformación a raíz de la Ley 70 de 1993 y empezó a diseñar... Espérate, Francisco, ¿puedes explicar la Ley 70 para los panameños que no la conocen? Ok, listo. Entonces, perfecto. La Constitución de 1991 estableció una redefinición de la identidad nacional colombiana,
durante gran parte del tiempo nos habíamos definido como una sociedad mestiza, y luego, producto de una serie de hechos históricos que están ocurriendo, digamos, en los Estados Unidos, procesos de descolonización en Asia y África, pues se abraza el multiculturalismo y Colombia se define como una nación multiétnica y pluricultural. A partir de la Constitución de 1991, se determina la Ley 70 de 1993, y esa Ley 70 tiene varios componentes. Tiene un componente de defensa, digamos, territorial, en la cual aquellas comunidades negras que explotan de manera tradicional y hacen uso de manera tradicional de sus recursos, debe garantizárseles esos territorios, digamos, esos territorios comunitarios. Pero a la vez, esa misma Ley 70 del 93 habla de la protección, digamos, de los valores y las prácticas sociales, culturales de las comunidades. Entonces, esa Ley 70, aunque tiene una visión, digamos, pacífico-céntrica, sirvió para luego repensar y redefinir buena parte del lugar de los sectores negros dentro de la nación colombiana. Básicamente, de manera sintética, podría señalar eso. Entonces, a raíz de esa Ley 70, es que comienza a establecerse la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que se discute, digamos, en el año 1997 y comienza a implementarse en 1991. Y esa cátedra, analizando el documento, cuando uno analiza el documento desde su concepción, es bien importante. En la concepción es bien importante porque tiene tres componentes fundamentales. Uno, la obligatoriedad que se enseñe, digamos, dentro del currículo oficial, los aportes de los sectores negros y mulatos de la nación colombiana. Dos, hay un componente de transversalidad. Entonces, la enseñanza debe ser transversal, debe estar en elementos como democracia, en materias como ciencias sociales, en historia, en ciencias políticas. Ese componente debe estar. Y lo que se enseña debe estar en función de interpelar la mirada eurocéntrica y la mirada que se ha construido de la historia sobre los sectores negros mulatos. Entonces, esa concepción, digamos, desde el punto de vista teórico está bien. Pero ¿qué ha ocurrido? Cuando eso se lleva a la práctica, es allí donde se han presentado, digamos, distintos inconvenientes, distintos obstáculos que aún no han sido superados del todo. Básicamente, esta mirada de entregar resultados en pruebas como las pruebas PISA o las pruebas ALPRO lleva a que algunos docentes y algunos directivos consideren que eso no es un elemento importante a enseñar, por ejemplo. O, ¿qué ha ocurrido? Se enseña la cátedra dependiendo de la presencia de sectores negros, mulatos en los territorios colombianos. Entonces, en aquellos espacios donde hay una presencia demográfica importante de descendientes de origen afro, ahí se enseña la cátedra por profesores afro. Entonces, no hay la mirada de poder impactar directamente, digamos, todo el currículo oficial y para todo el conglomerado nacional, sino que se ha ido particularizando. Entonces, yo creo, digamos, que para avanzar es necesario que haya una intercomunicación o un diálogo más fluido entre lo que viene produciendo la academia, lo que se viene produciendo en los círculos especializados, que es un conocimiento acumulado de más o menos unos 30 años, y lo que está llegando a la secundaria y a la básica primaria, porque creo que allí hay una desconexión. Solo esa desconexión se puede romper siempre y cuando el currículo oficial, digamos, una política pública que permita construir una historia más equilibrada, en la que ya puedan estar sectores negros, mulatos, indígenas, mestizos y aquellos que se autodefinen como blancos, en la misma balanza, en su justa balanza, porque ya tenemos un conocimiento bastante acumulado sobre el rol que cada uno de esos sectores ha jugado dentro de la construcción de la nación colombiana, y sabemos también ya cuál es el rol que sectores negros y mulatos tuvieron en el mundo colonial, ya no desde la mirada en la que solo se les veía como esclavos, sino que ahora como sectores que lograron su propia libertad, que construyeron espacios de libertad, que luego dieron forma a unas comunidades negros libres y avanzaron hacia la búsqueda de espacios de igualdad hasta desembocar en la construcción de la República. Entonces, yo creo que eso sería una buena forma de empezar a repensar el currículo, y pasa por ese diálogo que debe existir para romper parte de los problemas de apropiación social del conocimiento que sigue empezando en Colombia sobre la forma en que los sectores negros y mulatos han tenido un lugar en nuestra historia.
Sí, muchas gracias, Francisco. Y creo que mencionaste una cosa muy importante para todos, es que vale la pena mencionar y repetir, es que en países como Colombia, Costa Rica, Panamá también, aunque no tanto como nos hubiera gustado, se ha avanzado muchísimo el conocimiento de la historia de los afrodescendientes. Realmente se ha avanzado muchísimo, sabemos muchas cosas que no sabíamos, y es la transmisión de ese conocimiento a un público amplio, lo que, empezando la currícula escolar, pero no solo, lo que falta, ¿no? Porque además la mayoría de la gente aprende su historia no en los libros de los especialistas, sino en otros espacios, y sobre todo empieza a tener inquietudes en lo que aprende en la escuela. Entonces pasemos, profesor Barrow, en Panamá, ¿cuál ha sido, estamos en un momento importante, como usted mencionó antes, cuál ha sido la trayectoria por impulsar un cambio en la currícula? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, Marisa, hace un rato tú señalabas o te preguntabas si hemos cambiado o cuánto ha cambiado desde que yo aprendí en la escuela y tú posteriormente igual sobre población afrodescendiente. Marisa, poco o casi nada ha cambiado en el país en ese sentido, en esa materia. Y hay un problema, Marisa. El tema resulta que los docentes de hoy aprendieron lo que tú aprendiste o lo que tú no aprendiste, como señalabas, y los docentes de hoy ni siquiera se acercan a lo que yo aprendí hace 4, 5, 6 décadas. Y aquí me confieso en edad. Entonces, hay un problema. No se puede enseñar lo que no se sabe. Y el tema de la inclusión de la historia de los afrodescendientes en el currículo, en la escuela, en la currícula, pasa por un proceso necesario de enseñanza-aprendizaje de los docentes. Eso es un gran reto, Marisa. Eso es un primer gran reto. No se puede enseñar lo que no se sabe. De manera que es un escollo a vencer. Pero fíjense que lo que estamos discutiendo en la mañana de hoy no solo es historia, que ya hemos visto lo trascendente que es y lo relevante que es, sino es historia y cómo esa historia construye modernidad, ¿no? Y cómo la población afrodescendiente, 200 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, al menos en esta parte del mundo, han ido construyendo modernidad a pesar de, y subrayo el a pesar de manera que tiene suma relevancia conectar historia y conforta mucho, y lo señalaba Francisco anteriormente, y Rina también, importa mucho saber quién soy hoy, pero importa mucho para entender quién soy hoy, importa mucho saber de mis antepasados, de mis ancestros. No hay manera de que yo pueda entenderme hoy sin entender lo que fue mi pasado, pero mucho más difícil no será, y tú lo señalabas, entender, bueno, ¿y cómo puedo ser? Porque no se trata de cómo fui, sino, y por eso hablo de historia y modernidad, y tú señalabas, Marisa, de cómo puedo ser, de qué soy capaz en la sociedad panameña hoy. En ese sentido, pareciera soplar nuevos vientos. Sabes, Marisa, que hace poco más de una semana se llevó a cabo un foro sobre este tema, un foro que siguió
a otro en que tú participaste. El foro de hace pocos días era justamente en torno a la inclusión de la historia de los afrodescendientes en el currículo escolar. El foro se llevó, lo organizó la Alcaldía de Panamá a través de la Dirección de Etnias, juntamente con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas y con los auspicios del Ministerio de Educación de la Universidad de Panamá y la Universidad Especializada de las Américas. En ese foro se expresó voluntad política. Hubo expresión de voluntad política de parte de la señora ministra de Educación, quien advirtió públicamente ante el país la necesidad de la incorporación de esa historia de los afrodescendientes en el currículo escolar. En ese sentido, hay indicaciones, hay indicios de que vamos a ir avanzando. Desde luego, y lo señalaba Rina, le tomó 10, 15 años a Costa Rica. Confiemos en que el proceso en Panamá no nos lleve tanto, pero hay una expresión de voluntad, hay un entendimiento del acompañamiento del movimiento social afropanameño a esa expresión de voluntad que se da en el marco del diseño internacional de los afrodescendientes. La señora ministra de Educación ha señalado que en pocos días se va a instalar una mesa temática. A esa mesa temática han de concurrir especialistas curriculistas, especialistas del movimiento social afropanameño, entendidos en la materia, y será manos a la obra. Veremos qué sale de por lo menos ese primer ejercicio que se avecina en poco tiempo. Qué buena noticia, una excelente noticia, y esto también nos lleva a preguntar, muchas gracias Alberto, nos lleva a preguntarle a Nadia. Nos hablaste en tu primera respuesta sobre la importancia que tienen esta inclusión, este currículum inclusivo para el individuo, para el niño, para el estudiante. ¿Qué importancia tiene para la sociedad en su conjunto? ¿No? Porque además una de las cosas que nos dio Francisco sobre Colombia es que solo en ciertos lugares se estaba enseñando y no en todo el país. Entonces, ¿por qué es importante eso que se enseñe en todo el país, en todas las escuelas? Porque es importante para toda la sociedad, para toda nuestra sociedad, que haya ese cambio curricular. En Panamá también, revisando el currículum nuestro de primero a cuarto grado, como la historia que se ve toda, la del barrio, el corregimiento, el distrito, eventualmente la provincia, si tienen exposición o no a la historia, ya sea indígena o afropanameña, depende totalmente de dónde estén. Recién es en quinto grado que eso empieza a surgir, así que acá nos pasa bastante lo mismo. Y para mí pasa mucho no solamente por los temas de cómo se identifica uno y la situación luego de cada individuo, sino de cómo identificamos como sociedad y cómo funcionamos. Los procesos democráticos, lo que hablaba, pasan por identificarnos como una nación que tiene esa historia, que es parte de la historia de todos, que es parte de la historia de la nación, pero además que no es solo una historia que reconoce las contribuciones de todos los grupos, sino también las injusticias que ha habido y la historia como un proceso activo de los grupos que han sufrido injusticias a lo largo de la historia y cómo eso han sido activos en el proceso de ir buscando más equidad, porque eso seguirá pasando por el futuro que podamos pensar en los humanos. Y si los jóvenes no se forman viendo la historia de esa manera, tampoco piensan de su presente y su futuro de esa manera. Entonces, para mí pasa por qué enseñamos y qué está en el currículum y qué pensamos
qué es un currículum y para qué sirve un currículum. Pero también pasa por cómo lo enseñamos, pasa pensando más al estilo Freire, ¿no? Lo que sucede en el salón, las dinámicas que llevamos en el salón, si les enseñamos a pensar críticamente o no, si les enseñamos a notar las injusticias, a saber cómo enfrentarlas o no, y cómo se ha hecho en el pasado para tener un modelo, eso va a hacer mucha diferencia en cómo va a avanzar o no avanzar o retroceder, como vemos ejemplos, el país en general. Y en cuanto a los contenidos que ustedes hablaban, pienso que han mencionado mucho ya de las cosas que deberíamos enseñar de la historia panameña, pero como alguien mencionaba, hay que echar más para atrás, ¿no? Porque aparentemente la historia panameña empieza cuando llegan los españoles, ¿no? Entonces por eso la afropanameña empieza cuando llegan los esclavos, ¿no? Pero poniendo ese énfasis, pero de esa manera de acción afirmativa, o sea, muy conscientemente tenemos un siglo de una educación eurocentrista. Entonces, tener que hacerse un esfuerzo, pero muy consciente a propósito, de poner mucho énfasis en la historia afro de Panamá y del mundo, y indígena de Panamá y del mundo. O sea, antes de Panamá sabemos de todo sobre la historia de Europa y todos los imperios de Europa, pero no sabemos nada de las diferentes culturas, dinastías, regiones que hubo en África, y muy poco de los imperios, las diferentes culturas que había en América antes de la llegada de los españoles. Entonces, una visión de historia universal, echando más atrás todavía, porque, como decía Alberto, ¿no? Saber de dónde vengo es importante y hay que echar hasta allá atrás y ponerle una fuerza a propósito muy fuerte para tratar de balancear la situación en la que estamos al currículum, que no se quede solamente en lo eurocentrista. Muchas gracias, y esto me sirve para hacer con nuestra última ronda de preguntas, y voy a retomar y también uniendo algunas cosas que he visto en las preguntas, y es, una cosa que mencionaste, Nadia, es que es importante estudiar también los conflictos. ¿Y por qué? Porque no son ganas de molestar, que a veces la gente piensa. Pero vamos a hacer una analogía de la plomería. Si tú no sabes dónde está la gotera, ¿cómo arreglas el asunto, no? Entonces, si tú no sabes dónde vienen los problemas de tu sociedad y cuál es su historia, ¿cómo arreglas esos problemas? Como la desigualdad, como la discriminación, porque mucha gente también dice, la raza no existe. No, eso es cierto, porque el racismo sí existe. Entonces, mientras exista, hay que hablar de él, hasta que se vaya, y no se ha ido y no está ni cerca de irse. Entonces, y si no hablamos, nunca se va a ir. Entonces, si eso es lo que ustedes quieren, entonces hay que hablar de eso. Pero, y eso me lleva a la pregunta que les voy a hacer a todos, ¿no? Porque una de las críticas, y son unas críticas a la enseñanza de este currículum, y de cada vez que se habla de racismo, y es una crítica que yo como historiadora veo desde principios del siglo XIX, cuando se comienza por primera vez de hablar de la igualdad republicana democrática, es que hablar de racismo es llevar a la desunión, ¿no? Es no llevar a la unión. No, que estás llevando, te quieres desunir a la sociedad, no, que no estemos juntos. ¿Cómo ustedes contestan esa pregunta? Porque la han hecho y la van a hacer y la van a pensar de seguro algunas personas que nos están viendo. Esa es una pregunta. Y la otra que la estoy haciendo al mismo tiempo, que tiene que ver con lo de hablar de África, y es que una cosa que es importante, el papel de la historia en cómo nos pensamos y nos identificamos, es que una historia eurocentrista, ¿qué quiere decir? No es que Europa sea mala, porque también la gente piensa, ¡ay, que ustedes están hablando mal de Europa! No, es que si tú pones una región del mundo como la única con una historia compleja y sofisticada, entonces los que descienden de ahí son complejos y sofisticados. Si tú pones la versión de otras regiones del mundo, como África, por ejemplo, simplista, no se sabe nada, entonces tú no entiendes toda esa enorme historia sofisticada, tú no ves a las personas que vienen de allí como sofisticados. Entonces es por eso que es importante que esa historia, se estudie la sofisticación de todo el mundo, ¿no? Es bien importante, entonces les hago un poco esa pregunta de cómo hablamos, convencemos a los demás que esto no se trata de crear problemas por crearlos, de desunir a la sociedad, ¿no? Sino al contrario. Es todo lo contrario, ¿no? Porque eliminar el racismo es unir a la sociedad. Entonces, no sé si que vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿cómo lo ve en mi pantalla, Francisco?
Tus últimas palabras, porque ya te nos quedan 15 minutos. Perfecto. Yo generalmente insisto en algo. El racismo no solo impacta en la vida de los individuos, sino que incide también en las realidades materiales. Entonces, cada vez que me hacen ese cuestionamiento sobre el tema racial, yo suelo poner un ejemplo en términos históricos y les digo, piensen ustedes en una región como esta, que es un departamento que está ubicado en la costa pacífica colombiana. Ese departamento, entre 1914 y 1926, fue el mayor productor de platino a nivel mundial. Sin embargo, ese departamento no le daba la posibilidad, en ese entonces, bajo un estatus que se conocía como intendencia, a sus habitantes de terminar el bachillerato. Tenían que desplazarse hacia otras ciudades porque no contaban con la posibilidad de culminar sus estudios de secundaria. Entonces, lo que hay que pensar es, sí, las razas son unas construcciones culturales, son ideas, está bien, pero tienen unos impactos materiales sobre la vida de los individuos y de las sociedades. Y hasta tanto no se supere ese impacto, difícilmente vamos a superar las desigualdades que afrontan y viven las poblaciones y que han afrontado las poblaciones negras y mulatas. Entonces, ese es un primer elemento. Y el otro elemento tiene que ver con el hecho de que quienes defienden esa idea, que lo que se busca es desunir, parten de un supuesto, y es que la igualdad ya llegó. Parten del supuesto de que no existe racismo, somos una sociedad igualitaria y por tanto no se permite hablar de eso. Pero resulta que cada vez que uno ve los indicadores de acceso a los recursos que brinda el Estado, siempre en la escala más baja están los sectores negros, mulatos. El acceso diferencial a la educación los ubica, digamos, hay mayores índices de personas negras que no tienen acceso a educación superior y en cada uno de las escalas que vamos buscando aparecen ahí los sectores negros y mulatos colombianos. Entonces esas son dos formas de intentar responder. Uno, mostrarle las realidades materiales y cómo está afectando el racismo a estos habitantes en distintas zonas del territorio colombiano. Y dos, tratar de desvirtuar esa idea de que sí, hay una total igualdad. Es cierto, hay una igualdad formal, pero esa igualdad formal aún no se ha materializado del todo y hay sectores que tienen la necesidad y deben y tienen la legitimidad para poder reclamar esa materialización efectiva que está contenida en múltiples decretos que hacen parte de nuestra constitución política. Entonces yo creo que esas son dos formas de poder cuestionar y atacar esa idea de por qué es necesario hablar de raza. Y aparte de ello, y esto es una experiencia más personal y con eso termino, tengo dos niñas, mi hija mayor sufre constantemente fenómenos de racismo, es una niña que tiene 5 años y eso le ha ido cuestionando y arrebatando parte de su autoestima. Y solo conversando con ella y hablándole de todo esto que estamos discutiendo, ha podido superar parte de eso. Entonces también es un elemento que arrebata la autoestima, que es una de las cosas más preciadas que pueden tener los niños. Muchas gracias. Nadia. Concuerdo con que tenemos que partir de entender que vivimos en una sociedad en inequidad. En Panamá también hay divisiones que tienen que ver con raza y etnia, con barrios y con las historias de esos barrios que se alinean a temas socioeconómicos, a temas de violencia, a temas de nivel de educación. Y no es cierto que no tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, recién en los años 40 todavía había escuelas para chombos, en los que los afroantillanos estaban aparte y no podían ir a las escuelas públicas panameñas. Esas cosas no están separadas la una de la otra. Para resolver las inequidades que todavía tenemos en el país, tenemos que ser conscientes de cómo se formaron y de entonces pensar en cómo podemos ir solucionándolo. Yo quería aprovechar esta última oportunidad porque vi un comentario de Edgardo Serracín que habla sobre el currículum oculto. Y pienso que el currículum oculto, que es un tema de pedagogía crítica, pensamos que es como lo que no enseñamos. Y en realidad el concepto del currículum oculto es lo que sí se enseña, aunque no está en el currículum explícito. Y entonces es muchas cosas que hemos estado mencionando, ¿no? El hecho de que la historia es eurocentrista enseña que solamente
la identidad europea es la más valiosa, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que enseñamos, aunque no esté en el currículum, por la manera en que actuamos, por la manera en que funcionan las escuelas, por las cosas que no decimos, ese es el currículum oculto. Y el problema que tenemos es que la identidad, la historia, el valor de la historia afropanameña no está ni en el currículum explícito ni en el oculto. Y hay que hacer un esfuerzo extraordinario para que esté en el explícito, porque hay docentes también que han puesto comentarios de cómo ellos sí están haciendo un esfuerzo, la conocen la historia y están haciendo un esfuerzo, y amén, solo con eso vamos a ir avanzando en el principio, pero eso no es suficiente, porque no deben ser la excepción, deben ser todos, y para que sean todos, tiene que ser parte, como decía el profesor Barrow, de la formación de los docentes. Y para que sea parte de la formación de los docentes, tiene que estar en el currículum, porque formamos a los docentes para enseñar lo que dice en el currículum que hemos decidido como sociedad que es importante. Muchas gracias, Alberto. Bueno, los dos colegas anteriores me ahorran mucho tiempo, Marisa, y sé que estamos cerrando, estamos terminando. Muy corto. El tema del cambio curricular en términos de la inclusión de la historia de los afrodescendientes es el que nos ocupa hoy, sin duda. Pero, ojo, en un país como el nuestro, y no voy a profundizar en eso, hay que pensar también en la incorporación en ese currículo de la historia de los múltiples grupos humanos que conforman esa multiculturalidad del cual hablábamos. Ojo, atención, yo tengo, al menos en lo personal, claridad en eso, y en eso habrá que avanzar. De nuevo, desde luego, lo afro es lo que nos ocupa, pero hacia un diálogo intercultural en este país. Bueno, ¿y por qué no incorporar las historias de todos los grupos humanos que la conforman? Apenas lo dejo ahí, Marisa. Pero para ir cerrando, debo decir, por ese camino de que si se divide, las propuestas dividen o no la sociedad panameña, mira, Marisa, el movimiento social afropanameño tiene alrededor de 7 décadas, 70 años. El movimiento social afropanameño no se inicia con el mes de la etnia negra. Ojo, atención, ciertamente en que en los últimos 20 años el mes de la etnia negra ha creado un espacio, y espacio que todos conocemos, para hacer las cosas que se han hecho, y desde luego hay cosas que faltan por hacer. Pero en esos 70 años el movimiento social afropanameño, a través de reivindicaciones, ha demostrado que en ningún caso, y subrayo, en ningún caso, las reivindicaciones justas, a mi juicio, del movimiento social afropanameño en los últimos 70 años ha dividido a la sociedad panameña. Y doy 3 ejemplos muy rápido y termino. Marisa, yo recuerdo que a mediados de los años 70, cuando un grupo de panameños lanzó la iniciativa de una reina soul, y no voy a entrar a explicarlo, valdría la pena indagar, es parte de las cosas que no están en el currículo. Y seguido después de la panameñísima Reina Negra entre 1977 y el año 2005, casi 30 años, la Reina Soul y la panameñísima Reina Negra, contrario a lo que algunas voces agoreras señalaban, incluso en los medios de comunicación, nunca desunió a la sociedad panameña. Por el contrario, esas 2 iniciativas socioculturales bregaron, enriquecieron con contenidos, además, con mucho contenido en medio de la mayor fiesta popular del país, los carnavales. La Reina Soul y la panameñísima Reina Negra mostraron sus bondades. En este país se han celebrado 3 congresos del negro panameño, 3 congresos nacionales, Marisa, 1981, 1983, 1988. Ninguno de esos 3 eventos magnos nacionales
dividió a la sociedad panameña, ni mucho menos. Por el contrario, fueron espacios para colocar la cuestión negra en el plano nacional. Y voy terminando. El mes de la etnia negra, 20 años. ¿Acaso el mes de la etnia negra ha desunido a la sociedad panameña? Por el contrario, con todas las cosas que quedan por hacer, aún en el marco del mes de la etnia negra, estos 20 años han servido para que los panameños nos abracemos, para que los panameños nos abracemos entre todos y reconozcamos la africanía que hay en la sociedad panameña. El Día de las Trenzas, Panamá, para terminar, Marisa, ¿acaso esas trenzas no han servido en los últimos 9 años para hermanarnos como panameños y panameñas? Yo quedo allí por lo pronto, y antes de cerrar, celebro la iniciativa del Ministerio de Cultura a través de tu persona, Marisa, y seguro que tendremos que hacer más conversaciones de este tipo, muchísimos más en los 5 años que nos quedan del diseño internacional de los afrodescendientes. Así mismo es. Entonces, Rina, tus últimas palabras, y si quieres esa pregunta, ¿no? La fusión nos llevó 15 años llegar a donde estamos, y supongo que nos llevará otros 15 años en que eso baje. Si no se resuelve simplemente con un cambio positivo, y lo celebro muchísimo el cambio de paradigmas, pero ahora viene una tarea muy larga. De reflexiones finales me quedo siguiendo lo que decía Alberto hace un rato. Mientras haya un niño indígena o afrodescendiente que se lave sus bracitos en los baños o que intente usar cloro para blanquearse, tenemos una deuda como país, como países y como regiones. Y eso ocurre en la vida cotidiana cuando uno camina por estos valles y senderos, uno se encuentra casos muy dramáticos. Y esos dolores que uno encuentra de madres, de niños cotidianamente, indígenas y afrodescendientes, porque son los dos, señalan que hay una forma de abordaje, de vernos como sociedad, que nos compete a todos. Y si queremos ver números, entonces veamos el impacto en políticas públicas. ¿Dónde está el mayor número de computadoras? ¿Dónde están las mayores posibilidades de empleo? ¿Dónde están las mayores posibilidades de representación política? ¿Dónde están las mayores representaciones en lo simbólico a nivel del Estado? ¿Cuántos indígenas y afrodescendientes tenemos como representación simbólica de nuestras sociedades? Y entonces eso de lo que estamos hablando es que hay una palabra que está por ahí que muchas veces hemos olvidado, y es la descolonización. Todavía tenemos un trabajo de descolonización pendiente a nivel curricular. Sin embargo, yo no quiero quedar de una forma pesimista, sino por el contrario, lo que decía Alberto, lo subrayo. La cultura afrodescendiente abraza a la sociedad. Igualmente aquí, una sociedad que se ha definido como blanca y mestiza, realmente las actividades afrodescendientes abrazan a la gente y crean un sentido de pertenencia. Y yo creo que es importante. Lo tenemos ahí, está latente y se vive en la cotidianidad. Tenemos que hacer un esfuerzo por emparejar la política pública con ese sentimiento que, además del racismo que está presente en la cotidianidad, tenemos esos espacios también de comunicación y de entendimiento mutuo de quiénes somos nosotros. Muchísimas gracias, Rina. Muchísimas gracias a todos por este riquísimo conversatorio que nos ha iluminado tanto. Yo he aprendido, estoy segura que los que nos están escuchando han aprendido muchísimo, y que nos quedemos tal vez con la lección de que una historia rica, una historia con muchas historias, nos enriquece a todos, en el país, en los países, y enriquece nuestras posibilidades y nuestro futuro. Entonces, muchas gracias por escucharnos, por vernos, muchas gracias a ustedes por participar, y saludos. Gracias. Gracias.